Hola mis queridos hermanos, un gusto saludarlos aquí nuevamente. Vamos, como siempre, en este tiempo de Cuaresma a seguir analizando las lecturas correspondientes a los evangelios de los días domingos, ¿verdad? Y para este domingo corresponde la lectura de Juan, en el capítulo 11, versículo 1 al 45, muerte y resurrección de Lázaro. Hacemos una brevísima oración para poder empezar. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía al Señor tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sintamos con rectitud y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bien, dado que todas las lecturas en este tiempo son muy extensas, muy abundantes, pero con una riqueza, un contenido impresionante, pues vamos a empezar sin más ni más. La muerte y resurrección de Lázaro. Evangelio según San Juan. Había un enfermo, Lázaro de Betania, la aldea de María, y su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, mira que aquel a quien amas está enfermo. Hasta aquí nomás vamos a ir haciendo la lectura gradualmente y el comentario a continuación para ir cogiendo un poquito mejor el hilo, tal vez, como lo hicimos la semana anterior. Pues bien, aquí la narración empieza con un relato muy sencillo, muy escueto de la enfermedad de un hombre llamado Lázaro, hermano pues de Marta y de María. Y se refiere al pueblo de Betania, que era una pequeña aldea más o menos a unos 3 kilómetros desde Jerusalén. El lugar en que en otros pasajes se menciona como punto de permanencia de Jesús en la última semana de su vida. De hecho, Jesús va a compartir un día, una cena, a estar en compañía, ahí hace relación de sus amigos, ¿no? Esa parte es importantísima, ya la podríamos ver más adelante, ¿no? Pero para no alejarnos mucho del tema, eh, justamente ahí se menciona que pasa algún tiempo en la última semana de su vida, algo tan trascendente. Y al mismo tiempo, pues estas dos mujeres, Marta y María, son presentadas aquí como hermanas de Lázaro. También la figura de Lázaro, el nombre es una abreviación del hebreo Eleazar, que significa Dios ayuda. Y establece pues esa conexión, el nombre con el relato, el milagro que se va a, a producir, ¿no? Aunque puede ser también ori- eh, original de Betania, ya subraya la conexión objetiva entre los relatos, o en cierta forma entre el relato aquel en el cual María enjuga los pies de Jesús, ¿verdad? Y ahora el relato en el cual Jesús acude a ver a su hermano, a su amigo Lázaro, pues que estaba muy enfermo y que después muere, según el relato que sigue a continuación, ¿no? Esta repetida referencia de la parte final del versículo 2, donde dice, su hermano Lázaro estaba enfermo, indica pues que se trata de una situación muy complicada. Imagínense, lo mandan a llamar a Jesús y hacen relación ahí de que su hermano Lázaro, sabemos que Lázaro pues no era hermano de Jesús, pero era una persona muy cercana. El hecho de que lo manden a llamar expresamente para este tema, siendo que Jesús no se encontraba en la aldea, era, nos daba a notar de que era una situación bastante complicada, ¿no? En el versículo 3 indica que las dos hermanas comunicaron inmediatamente a Jesús por medio de un mensajero, porque le mandan a decir, pues dice, enviaron pues
las hermanas a decir a Jesús, es decir, utilizan un mensajero. Se trata aquí el tema de la comparecencia de mensajeros que aparece en otros relatos, ¿no? Donde uno va a pedir a Jesús a nombre de otro para que lo sane. Sorprende el tratamiento de Señor otorgado a Jesús aquí en el versículo 3, justamente eh, los discípulos, perdón, el enviado, ¿no? Por encargo de él, las hermanas de Lázaro, se refieren a Jesús como Señor. Dice, Señor, mira que aquel a quien amas está enfermo. Entonces, este, esta palabra Señor justamente hace relación al poder que se le reconoce a Jesús, ¿verdad? El poder y la competencia, porque aparte al dirigirse a Él como Señor, pues también es porque se espera en cierta forma esa ayuda portentosa de parte de Él, ¿no? Y otra vez se subraya la urgencia de la visita, pues porque en la parte final del versículo dice, a quien amas, aquel a quien amas está enfermo. Entonces, eh, le resaltan o le sacan en cara a Jesús, mira, esta persona que tú tanto amas se encuentra grave, ven a visitarlo, te necesitamos. Y cuando Jesús oye, responde de una manera que parece un poquito eh, como quitándole importancia al caso, ¿no? Continúa la lectura de la cita bíblica. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios, para que por ella sea glorificado el Hijo de Dios. Amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que él estaba enfermo, todavía se quedó 2 días en el lugar donde se encontraba. Entonces, desde el punto de vista humano, esta respuesta parece difícil de entender, porque ¿cómo no va a ser solidario Jesús con su hermano por la amistad que le tiene? Se quede 2 días más en el sitio donde se encuentra, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista teológico, querigmático, la respuesta de Jesús tiene un perfecto sentido y encaja perfectamente cuando responde, esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios, para que se manifiesten las obras de Dios en él. Esta fórmula de decir, esta enfermedad no es de muerte, no significa desde luego que la enfermedad no vaya a desembocar en la muerte, no vaya a tener un desenlace fatal. Lo que realmente significa aquí, perdón, es que las cosas no iban a quedar así, tal y cual en la simple enfermedad y su desenlace. Lo que en cierta forma esconde el mensaje de Jesús es que la muerte no tendrá la última palabra. Esta enfermedad en proceso y sus consecuencias van a contribuir definitivamente, como lo dice Jesús previamente, a manifestar la gloria de Dios, porque siendo una situación tan complicada como un hombre muerto, ya con varios días muerto, pues tendría que ser una obra pues tremendamente milagrosa, ¿verdad? Perdón, hermanos, que estoy con la garganta un poquito complicada. Bien, entonces, lo cual obviamente quiere decir que se debe manifestar la gloria de Dios y en ello Jesús, porque Jesús va a ser glorificado junto al Padre a través de la obra, ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo apunta con su carácter simbólico a la auténtica glorificación de Jesús por Dios en su muerte. Jesús va a glorificar al Padre con la resurrección de Lázaro y al mismo tiempo el Padre será glorificado con la resucitación, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo después de su pasión.
Pero bien, eso es para más adelante. Sin embargo, aquí ya esta lectura en esta parte ya hace una relación en ese sentido, ¿verdad? Entonces, el versículo 5 subraya una vez más que Jesús no solo ama a Lázaro, sino también a toda su familia, en este caso a Marta y a María. Entonces, este relato de una u otra forma está impregnado de ese amor fraterno de Jesús para con Lázaro y María. Entonces, Jesús, tras conocer la noticia, aparentemente no hace nada. De hecho, no hace nada, sino que permanece 2 días más en ese lugar. Aquí también se puede captar la sutil referencia a la muerte y resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús resucita también después del segundo día, ¿verdad? Entonces, está fuera de toda duda que la narración de Lázaro hay que entenderla como una señal respecto de la muerte y resurrección de Jesús. Continúa la cita bíblica, ahora con el relato del regreso a Galilea. Después de esto, perdón, el regreso a Judea. Empezamos con el versículo 7. Después de esto, por fin dice a los discípulos, vámonos de nuevo a Judea, dícenle los discípulos. Rabí, hace poco los judíos querían apedrearte y otra vez quieres ir allá. Respondió Jesús, ¿no son 12 las horas del día? Cuando uno camina de día, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si uno camina de noche, tropieza porque no tiene luz. Esto dijo, y después les añade, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Dijéronle los discípulos, Señor, si se ha dormido, se pondrá bueno. Jesús se había referido a la muerte de aquel, pero ellos creyeron que hablaba del descanso del sueño. Entonces por fin les dijo Jesús claramente, Lázaro ha muerto y me alegro de no haber estado allí por vosotros para que creáis. Pero vámonos a verlo. Tomás, llamado el mellizo, dijo a sus condiscípulos, vamos también nosotros a morir con él. Bien, vamos analizando el versículo 7, donde Jesús toma personalmente la iniciativa de regresar a Judea. Y es Él quien decide el tiempo y la hora de la acción a tomar. Es Él quien decide el tiempo y la acción, ¿verdad? Haciendo relación ahora su camino a la pasión, a su muerte y resurrección, conforme a la voluntad del Padre. Los discípulos, sin entender esto, porque obviamente en ese momento era muy difícil de comprender, los discípulos hacen una objeción aparentemente justificada, porque hace poco los judíos querían apedrear a Jesús en el relato anterior. Ningún hombre pensaría en meterse conscientemente en un nuevo peligro, o sea, correr un riesgo nuevamente si ya sabemos el peligro que ello conlleva, pues como que no es muy lógico. Jesús responde con una metáfora bien interesante. Dice, ¿no son las 12 del día? Cuando uno camina de día, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si uno camina de noche, tropieza porque no tiene luz. Y con ello, en cierta forma, Jesús quiere decir, porque la luz no está en él. Entonces, hay que comparar además el texto presente con Juan 9:4 cuando hacíamos esta lectura la semana pasada, ¿no? Mientras es de día, tenemos que trabajar en las obras de aquel que me envió. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. También aquí se piensa de manera parecida. Se trata de aprovechar al máximo el tiempo que queda. Ese es un poco el mensaje de Jesús.
y la pregunta, ¿no tiene el día 12 horas? Hay que entenderla en cierta forma como una referencia, como una alusión al hecho de que mientras Jesús está con ellos, mientras Jesús estaba presente, aún hay tiempo de trabajar, aún hay tiempo de la actividad de Jesús, la misma que no ha llegado a su fin todavía, ¿verdad? Y siendo que Jesús está cumpliendo la voluntad del Padre, pues ninguna fuerza en este mundo podría acortar ese tiempo. Es decir, con esto lo que Jesús pretende es alejar el temor de sus discípulos de que iban a ser apedreados. Hoy Jesús y obviamente ellos también, ¿no? Entonces, tras el empleo de esta metáfora, Jesús se refiere a sus discípulos diciendo, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertar. Ellos en cierta forma no entienden, ¿no? Esa es otra figura, ¿verdad? De que Jesús, en el fondo, él sabe que ha muerto, pero el mensaje de Jesús de que Lázaro se ha dormido es como decir que su situación es temporal, porque luego se refiere Jesús de que iría a despertarlo. Entonces, aquí los discípulos obviamente tampoco entienden bien el mensaje de Jesús y responden con un razonamiento humano diciendo, Señor, si se ha dormido es porque se pondrá bueno, es porque se va a curar. Respondiendo a la sabiduría popular, obviamente el sueño de un enfermo es un signo de mejoría en cierta forma, ¿no? Y a la vez hace referencia a Jesús en cierta forma, ¿no? Eh, de que esa era una situación transitoria, pero también la negativa de los discípulos a regresar era por el miedo, ¿verdad? En cierta forma. Pero Jesús manifiesta que es necesario estar allí, ¿no? Y les termina diciendo pues que iba a regresar, ¿no? El versículo 3 explica, ¿no? El equívoco por cuanto Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, ¿verdad? Aunque se refería en cierta forma a que estaba dormido, ¿no? Y agrega algo más. Ya finalmente, dado que no entienden, Jesús les dice ya de manera fuerte, decidida, Lázaro ha muerto. Está en el versículo 14. Pero les agrega, me agrego de no haber estado allí con vosotros para que creáis. Es decir, me alegro de que esto haya sucedido y que ustedes tampoco hayan estado, ¿verdad? Para que cuando vean lo que va a suceder, crean. Entonces, una vez aclarada, más o menos aclaradas las cosas, por lo menos el hecho de que Jesús definitivamente ha muerto, ¿ya? Se disponen a regresar, ¿no? Y frente a este gesto de Jesús, Tomás el Mellizo, que por primera vez aparece aquí eh, en el típico papel del escéptico, ¿no? Toma la representación de los discípulos y dice, en nombre de todos, vamos también nosotros a morir con él. Es interesante, fíjese cómo dice él, vamos nosotros a morir con él, ¿verdad? Eso debería llamarnos a nosotros, a nuestra comunidad de cristianos, a estar siempre listos y dispuestos a morir. Así como él se refería a morir con Lázaro, pues nosotros a morir con Cristo. Ya cuando se disponen a partir, Marta acude al encuentro con Jesús. Y vamos a ver qué dice el texto siguiente. Cuando llegó Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro, porque tenía 2 días más 2 días que se quedó en el lugar donde estaba. Jesús ya suman 4 días. Entonces, Betania estaba cerca de Jerusalén, como unos 15 estadios. Habían venido muchos judíos a casa de Marta y María para consolarlas por lo de su hermano.
Cuando oyó Marta que llegaba Jesús, salió a su encuentro. María, en cambio, seguía sentada en la casa. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Dícele Jesús: tu hermano resucitará. Contéstale Marta: yo sé que resucitará en la resurrección en el último día. Respóndele Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contesta: sí, Señor, yo he creído que tú eras el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Continuamos con la explicación. Jesús entonces llega a Betania. La situación que allí encuentra, obviamente, es de que Lázaro no solo ha muerto, sino que lleva ya 4 días en la tumba. Esta indicación contribuye a subrayar el alto grado de lo milagroso, como decíamos al comienzo, ya que destaca la grave dificultad que impide una ayuda aparente de Jesús. Según la concepción judía, el alma de un difunto regresa durante los 3 primeros días de su muerte, ¿verdad? A la tumba, contando con un reencuentro con el cuerpo humano para después separarse definitivamente del cuerpo después del tercer día, ¿no? O a partir del tercer día. Entonces, de tal modo que la indicación cronológica debe eliminar cualquier duda sobre la muerte ocurrida, o sea que el detalle, la explicación de este relato nos lleva a la conclusión, sin duda, de que está definitivamente muerto. Y en tal estado las cosas, la pregunta es, ¿está tan definida esta situación de que se puede hacer algo todavía? Normalmente se diría de que no, ya no hay nada que hacer, ¿verdad? El versículo 18 nos instruye brevemente sobre la ubicación de Betania, que está a 15 estadios, aproximadamente 3 kilómetros, ¿no? Y la observación eh, se relaciona con la presencia de muchos judíos que van a aquel lugar donde Marta y María, ¿no? Para consolarlos. Es importante señalar que para la cultura judía, para la creencia rabínica y para los primeros cristianos, muy a diferencia de lo que es hoy en nuestra sociedad, el consuelo a los familiares de los enfermos era un acto de piedad, pero importantísimo, ¿no? Era una de las principales obras de misericordia. Entonces, cuando llega a oídos de Marta, la llegada de Jesús sale inmediatamente a su encuentro y al encontrarse con Jesús, le dice Marta: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Palabras que no han de entenderse como un reproche, o sea, Marta no le está reprochando a Jesús el que no haya estado ahí, sino que más bien subraya y manifiesta una gran confianza en la virtud salvadora de Jesús, cuando le dice, pues que si él hubiera estado presente, lo habría sanado, entonces no habría muerto. En todo caso, incluso ahora después de muerto Lázaro, su confianza en Jesús se mantiene de manera inquebrantable, porque Marta le dice, pero aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Fíjense, aún ahora, con esta circunstancia de 4 días muertos, yo sé que Dios te lo concederá. Esta es una manifestación de fe sin reservas ni limitaciones, sin condiciones, sin límites de ninguna clase. A este sentido de confianza total, Jesús responde: tu hermano resucitará. Fíjese, Jesús le concede la petición, ¿verdad?
¿Pero en base a qué? A una fe y a una confianza inquebrantable. ¿Cuántos de nosotros pedimos, pero no tenemos la confianza de vida, verdad? Bien. Marta replica, sí, yo sé que va a resucitar en la resurrección de los muertos en el último día, pero Jesús le aclara y de manera solemne empieza diciendo, yo soy, fíjense, yo soy la resurrección y la vida. Esa frase, yo soy, que es muy típica de estos relatos joánicos, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, obviamente, ¿no? Donde ese yo soy es como la revelación de Jesús como el mismo Dios, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Pero le agrega algo aquí. ¿Crees tú en esto? Es decir, ¿crees tú que yo soy? ¿Y crees tú que el que cree en mí no morirá para siempre? ¿Verdad? Este, Oye, esto significa, en primer término, que Jesús es personalmente la resurrección y la vida. Y no se puede decir simplemente que para la fe existe simplemente la esperanza futura en el sentido de la resurrección escatológica de los muertos, sino que Jesús es la resurrección y la vida, es el yo presente, Él es la vida actualmente y están la vida y la resurrección están presentes en Cristo de manera permanente. El otro significado que tiene aquí, obviamente, es la promesa segura para los creyentes de la vida eterna, ¿no? La salvación de la vida eterna va directamente ligada con la fe como tal. Difícilmente se puede negar que tales afirmaciones ya, se sigue también como una concepción radicalmente nueva de la vida y de la muerte. Aquí no hay un concepto nuevo, diferente, ¿no? Es un concepto actual de Jesús, de que Él es la vida y la resurrección hoy. La respuesta de Marta, ¿no? En el versículo 27, a una pregunta de fe, cuando Jesús le pregunta, ¿y tú crees esto? Es bien desafiante la pregunta de Jesús. Y María es radical en su respuesta. Sí, Señor, yo he creído. Y ese sí, Señor, unido al yo he creído, expresa el asentimiento pleno y firme a Jesús, a su palabra. Es la manifestación completa de la fe, porque es un asentir, decir, sí, yo creo. Continuando con el relato de la cita bíblica, y dicho esto, se fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído, el maestro está aquí y te llama. María, al oírlo, se levanta enseguida y acude a él. Pues Jesús no había entrado todavía a la aldea, sino que estaba aún en el lugar donde Marta lo había encontrado. Cuando los judíos que estaban en la casa con María, consolándola, la vieron que precipitadamente se levantaba y salía, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a orar allí. Cuando llegó María donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al ver que ella lloraba y que también lloraban los judíos que habían venido con ella, se estremeció profundamente y se conmovió. Luego preguntó, ¿dónde lo habéis puesto? Y le contestaban, Señor, ven y míralo. Jesús se echó a llorar. Decían los judíos, mira cómo lo amaba. Pero algunos de ellos añadieron, este que abrió los ojos del ciego no podía haber también, no podía haber hecho también que este hombre no muriera. Tras este diálogo,
Se reanuda entonces el hilo de la narración. Marta vuelve a casa, donde se lleva a María, y le dice al oído, como para que nadie se entere, el maestro está aquí y te llama. Y ese al oído, que está ahí en el texto del Evangelio, tiene un significado como decir, Jesús te llama, ¿verdad? Porque, bueno, de hecho sí es, ¿no? Pero hay un llamado especial de Jesús para ti. Y María responde con alegría, bueno, no con alegría, pero con gran disposición y voluntad, y se levanta inmediatamente, ¿no? Y María eh, corre al encuentro de Jesús. Se siente tocada por esa invitación que dice, Jesús te llama, y entiende bien el concepto, ¿no? Y va directo de Jesús, dice ahí, enseguida, dice el texto. El texto nos indica, pues, en cierta forma, de que Jesús no había entrado todavía a la aldea, estaba un poco fuera de la aldea, ¿no? Y se hallaba ahí en el mismo lugar donde Marta se había encontrado con él. El versículo 32 describe el encuentro de María con Jesús de una manera diferente a lo que lo hizo Marta, porque Marta se muestra más firme, más segura de sí mismo, ¿no? En todo ese diálogo. Tal es así que termina con esa declaración de fe tan convincente y tan segura. En cambio, María eh, demuestra menos firmeza, aunque mantiene su confianza, porque se echa a los pies de Jesús, pero igual dice, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermana. O sea, hay una fe, pero no es una fe plena todavía, ¿no? Y de una u otra forma mantiene la confianza en María, ¿verdad? Ante ellos Jesús se estremece igual y se conmueve. Pero María, a diferencia de Marta, muestra de que no hay una confianza absoluta por lo que viene. Es decir, bueno, o sea, si hubieras estado aquí, yo sé que no habría muerto, pero ahora que ya está muerto, o sea, como que tengo mis dudas, ¿verdad? Dado que aquí ningún consuelo humano ya servía para nada, se justifica entonces que Jesús se dispone a ir a la tumba de Lázaro y pregunta, ¿dónde la habéis puesto? Para ir directo a la tumba, ¿no? Y cuando llega, pues en ese momento, Jesús llora, llora y llora desconsoladamente, ¿no? Eso nos manifiesta la singularidad o la peculiaridad humana de Jesús, el lado humano de Jesús. Pero aquí con esa actitud de Jesús del llanto, hay dos preguntas que surgen, ¿no? ¿Está llorando Jesús realmente por la muerte de Lázaro o está llorando Jesús por la incredulidad de los que estaban presentes? Bien, es importante ese análisis, ¿verdad? Continuando con el relato. Jesús, estremeciéndose nuevamente, llega al sepulcro, que era una cueva con una piedra superpuesta. Dice Jesús, quítate la piedra. Contéstale la hermana del difunto, Marta. Señor, ya hiede, ya lleva 4 días. Respóndele Jesús. No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, yo te doy gracias por haberme escuchado. Yo bien sabía que me escuchas siempre, pero lo he dicho por este pueblo que me rodea, para que crean que tú me enviaste. Y después de decir esto, gritó con voz potente, Lázaro, sal fuera. Salió el muerto con los pies y las manos atadas con vendas y con el rostro envuelto en un sudario. Díceles Jesús, desatadlo y dejadlo ir. Siguiendo con el análisis, ¿no? Dice el relato aquí que Jesús se estremece de nuevo, mostrándose obviamente profundamente afectado, ¿verdad? Obviamente por la muerte de su amigo amado, ¿verdad?
pero también disgustado en cierta forma por la incredulidad de los que los rodeaban. Entonces se dirige a la tumba, según indica pues el versículo 38. Aquí describe la tumba como una cueva con una piedra muy frecuente en ese entonces, ¿no? Hasta el punto que, según entiendo en lecturas que he visto, aún se encuentran, se pueden encontrar alguna que otra tumba de esta forma, ¿no? Una cueva con una piedra. Aquí Marta interviene, Marta, obviamente hermana de Lázaro, interviene recordando que el cadáver lleva ya 4 días. Y obviamente en 4 días ya empieza a oler mal, ya huele mal. Es decir, hay una descomposición ya de su cuerpo. Ya su cuerpo se estaba pudriendo. Esto es para resaltar más aún de que estaba muerto, y perdone que lo diga así, bien muerto, ¿no? Entonces, esta observación realista, ¿no? Tiene que subrayar la dificultad o si no imposibilidad de que algo se pueda hacer ya, ¿no? ¿Para qué? En este caso el relato de Juan lo hace así, para que el lector tenga una conciencia, ¿verdad?, de la extraordinaria importancia del suceso que habría de suceder. Y Jesús replica, ¿no te dije que si crees verás la gloria? Tras estas palabras de Jesús, retiran la piedra de la entrada de la tumba, ¿verdad? De la cueva. Pero ahora Juan, el evangelista, vuelve a introducir otro elemento como que retarda un poco la acción. Y Jesús adopta una actitud orante, levanta los ojos a lo alto y reza en voz alta. Esta plegaria de Jesús, sobre todo, es una acción de gracias. Pero escuchen bien aquí, una acción de gracias por la seguridad de que ha sido escuchado por el Padre. Y de aquí se refiere pues al milagro inminente, al milagro que habría de suceder. Así se confirma en el versículo 42 al decir que Jesús sabe que Dios lo escucha siempre y que por lo mismo no tiene necesidad de pedir explícitamente la relación del milagro. ¿Por qué? Porque Él está en plena comunicación, en comunicación directa con Dios. La plegaria la hace más bien por el pueblo que le rodea, para que crean, agrega en la plegaria, para que crean que tú me enviaste, ¿no? Aquí también aparece perfectamente fundada una última referencia del sentido teológico del signo que se habría de producir, al igual que tantos signos ha realizado Jesús, que había realizado Jesús hasta ese momento. También se podría decir el más imponente de llevar a cabo por Jesús, para que de una vez por todas, ¿verdad?, todos puedan reconocer de que Jesús era el enviado de Dios. Pero ya vamos a ver lo que dice el versículo final, ¿no? Entonces, concluida esta oración, Jesús clama con voz potente y dice, Lázaro, sal fuera. La palabra del donador escatológico de la vida produce su efecto, resucitando a Lázaro a una nueva vida. El muerto sale de la cueva todavía limitado, ¿verdad? Con vendas, con el sudario en el rostro, ¿no? Y Jesús pide que lo desaten y lo dejen ir. Eso también es interesante porque podría decirse que a veces cuando recién renacemos a la fe, aún estamos todavía un poco inseguros de lo que sucede, ¿verdad? Y es importante ahí la ayuda de los hermanos de la comunidad en este caso, porque Jesús le pide a los otros que lo desaten, lo liberen y lo dejen ir, ¿verdad? Le ayudan a librarse de las ataduras de la muerte.
que aún quedaba. Pero vean lo que dice el versículo último, el versículo 45. Cuando vieron pues lo que había hecho, muchos de los judíos llegados a casa de María creyeron en él. Así terminan muchos relatos, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención aquí, cuando vieron pues lo que había hecho, muchos de los judíos, ¿verdad? O sea, bastantes, ¿verdad? Muchos de los judíos llegados a casa de María creyeron en él, pero no todos, o sea que muchos, otros muchos, no creyeron en él. Eso realmente es impresionante, la ceguera, ¿verdad? La ceguera humana y la ceguera espiritual, para no saber reconocer tremendo milagro, ¿verdad? Entonces, mis queridos hermanos, que no nos toque a nosotros, mucho menos en este tiempo de Cuaresma, ¿verdad? Estar ciegos a todas las señales y a todas las manifestaciones de Dios en nuestra vida. Dios nos da una nueva oportunidad de renacer a un nuevo hombre en esta Cuaresma, en esta Pascua, ¿verdad? Y no permanezcamos ciegos ante esa oportunidad que Dios nos brinda. Queden ustedes entonces, mis queridos hermanos, meditar ya más en detalle y seguir pues obviamente con atención la homilía de nuestro sacerdote durante la misa, ¿verdad? Entonces, un abrazo, mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Bendiciones.